Bueno, esta es la clase número 3. No pude subirla antes porque no tuve tiempo para grabar, pero vamos en tiempo, no se preocupen. Solamente hemos perdido la primera semana, pero este tercer video completa la primera semana de clases. Obviamente con Arturo deberán trabajar con la tarea. No sé cuándo él vaya a empezar. Yo esperaría que esta semana. Y bueno, vamos a iniciar. Déjenme poner aquí cómo va a lápiz. El punto número 2 de la primera, del primer capítulo del temario son las sumas de Darboux, que en los libros le llaman sumas inferiores y sumas superiores. Entonces lo que vamos a hacer es ver un ejemplo que les va a servir para hacer su segundo problema de la tarea. Entonces, eh, dado una región plana, vamos a centrarnos en regiones en dos dimensiones. Cuando estudien cálculo 3 van a ver regiones en tres dimensiones y bueno, eso se puede extender hasta n dimensiones. Pero aquí nos centraremos en figuras que viven en el plano cartesiano o en R2. Entonces, eh, para aproximar el área de alguna figura podemos usar eh, polígonos eh, regulares, por ejemplo, triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, etcétera, para investigar la posibilidad de asignar un área a, a la región que estamos estudiando, a la región de puntos que estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, si tenemos una circunferencia, que es lo que menciona el Sagan ahí, entonces déjenme ver cómo va esto. Creo que lo tengo que jalar. Entonces, ¿cómo lo hago más chiquito? Que aquí no me va a caber. Si no, mejor lo muevo tantito. Y digamos que tenemos una circunferencia. Esta es una región en R2. La circunferencia es una región del plano R2, un conjunto de puntos. Entonces lo que queremos investigar es cuál es el área que encierra esa circunferencia. Entonces para hacerlo vamos a utilizar la idea de ir utilizando polígonos primero inscritos en la circunferencia. Entonces, digamos, vamos a tener un triángulo equilátero. Déjenme tratar de ponerlo. Obviamente esto lo pueden hacer de manera exacta con regla y compás, pero esta no es una clase de geometría plana, entonces no me interesa mucho enseñarles cómo se hace esto con regla y compás, pero sí me interesa que quede más o menos entendible. Entonces, la primera figura, el primer polígono que podríamos pintar aquí sería un triángulo equilátero. Creo que ahí más o menos se ve. Entonces, este triángulo equilátero tiene un área. Entonces, evidentemente, esta área roja es menor que el área de la circunferencia. Y lo que vamos a ir haciendo es ir construyendo polígonos regulares de manera que vayamos cubriendo eh, más parte del área de la circunferencia, es decir, nos vamos a ir aproximando con esos polígonos al área del círculo.
por adentro. Entonces el siguiente sería un cuadrado. Y bueno, espero que me salga. Esto ya sé que voy medio lento, entonces le pueden poner a doble velocidad o no sé, ahí en las opciones que tiene YouTube. Híjole, creo que esto no me va a quedar con un cuadrado. A ver, así. No se ve tan cuadrado, pero les digo, esto lo pueden hacer de manera precisa con regla y compás. Entonces, este rojo es un polígono de tres lados, que es el triángulo regular de tres lados. Es un triángulo equilátero. Luego el cuadrado sería un polígono de cuatro lados. Ahí en el ejercicio del Sagan les pide hacer más o menos lo que estamos explicando aquí, pero para polígonos con vértices 2 a la n. Entonces, la idea que voy a seguir aquí la pueden aplicar para resolver ese problema específico de la tarea. Entonces, el siguiente sería un pentágono. Entonces, déjenme tratar de... Creo que se va, o espero que se vaya entendiendo la idea de esto. Entonces, bueno, aquí ya no lo pinto porque nos va a quedar todo encimado, pero vemos que estamos agregando más área y vamos cubriendo más área de la circunferencia. Entonces, con cada polígono, el siguiente sería un pentágono. Y esto, hijo, me va a quedar ahí medio, no muy bien, pero tiene que ser con los lados iguales, se supone. Entonces ahí hago lo mejor que puedo con esto para no tardarme más, pero ustedes lo pueden construir con regla y compás y les va a quedar más bonito. Entonces ahí está, ese sería el pentágono, ese sería un polígono regular de 5 lados. De 5 lados. Entonces vemos que, no, que van quedando, digamos, aquí sería todo el área verde, todo el área verde. Bueno, lo uno de esto es que pueden atrasar el video, adelantarlo. Entonces toda esta área verde sería el área de ese polígono de 5 lados. Y vamos viendo que cada vez va quedando, eh, estos pedacitos se van haciendo cada vez más chiquitos. Entonces no voy a hacer el de 6, pero voy a hacer el de 8. Entonces si es el de 8, obviamente de ahí seguiría el hexágono, el heptágono. Entonces lo que voy a pintar ahora es un octágono. Déjenme ponerle aquí así. Polígono, y aquí le puse de 4, pero es de 5 lados. P5. Así hasta P8. Entonces aquí, como lo pinto, esperen, así sería. Entonces aquí un lado. Pero otra vez el error. P5. Y luego ponemos el de un lado más. El de 8 lados, perdón. Y más o menos por aquí. Pues recuerden que son polígonos regulares. ¿Qué significa eso? Que todos estos lados son iguales. Entonces aquí otro, aquí otro. Entonces vemos que ya con este de 8, eh,
el área va siendo más parecida al área que tiene la circunferencia, entonces sería todo esto amarillo. Y si pongo el de 50 lados, si tienen una computadora y saben hacer esto, o igual Arturo podría ponerles una animación. Digamos, podríamos pintar uno más. Déjenme ponerle aquí que es el P8. P8 que es el polígono regular de 8 lados. Que sería ¿cómo se llama? El octágono. Y luego, digamos, ahí en el problema de la tarea dice 2 a la n vértices. Entonces, yo aquí estoy poniendo n vértices. Entonces, estoy poniendo polígonos regulares de n vértices. Entonces, el polígono de 3 vértices es el triángulo, el de 4 vértices es el cuadrado, el de 5 es el pentágono, el de 6 es el hexágono, el de 7 es el heptágono, el de 8 es el octágono. Pero en el de la tarea, lo que explica un poco el Sagan ahí son los polígonos regulares de 2 a la n vértices. Entonces, si n vale, digamos aquí n tiene que valer 2 y a partir de ahí va aumentando. Entonces, si n vale 2, tengo 2 a la 2 igual a 4, que sería el P4 que tengo aquí, que sería el cuadrado. Entonces lo hace así para no ir como uno por uno, sino para ir tendiendo más rápido a lo que uno quiere, pero en esencia es lo mismo. No es lo mismo, pues es equivalente. Entonces el siguiente sería n igual a t, sería 2 a la t, sería el octágono, que es este amarillo. Luego si n es igual a 4, sería 2 a la 4, que sería 16. ¿Ese cómo se llama? Creo que es el hexadecágono. Hexadecágono, si es así. Sí, porque es hexa de 10 y decágono, perdón, hexa 6, decágono 10, 10, 6, 16, sí. Bueno, los que llevaron etimologías entenderán esto. Luego 100 es igual a 5, pero es irrelevante. 2 a la 5 serían 32 lados. Y ese sería el ¿qué? Debe ser 30 lados por tricontágono, algo así ha de ser. La verdad no me acuerdo, pero eso es irrelevante. Entonces, el siguiente aquí en la lista de lo que viene en el Sagan y en su problema sería el n igual a 4. Entonces, ¿cómo hago ese? Pues me pongo aquí, voy a utilizar el blanco. Y entonces aquí agarraría y pintaría las líneas. Sería 1, 2, 3. ¿Ven? Hago lo mismo. 4 y aquí lo parto en el amarillo en 2 también. 6. ¿Cuántos llevo? 2, 4, 6. Luego 7, 8, 9, 10. Ahí no lo pinté bien. 10, 11, 12. Nosotros no lo pinté bien tampoco. 11 lados. 12 lados. 13 lados. 14. Todos los lados son iguales, recuerden eso. 15, 16. Entonces, ese blanquito, fíjense, ya se parece. O sea, va a ser casi el área de la circunferencia. Y entre más grande va siendo el n, esto se va a ir pegando más porque el siguiente sería, igual como hice con esto, en cada una de estas líneas pintar otras dos. Y ahí tendrían el tricontágono este.
Y luego el que le sigue, ¿no? 2 a la 6, que sería 60 de 64 lados y cada vez se va aproximando más a la circunferencia. Entonces el área por adentro se va aproximando, o sea, va siendo siempre menor que el área de la circunferencia. Entonces lo que tenemos es una sucesión de, de áreas. O sea, ¿cómo lo podemos poner? O sea, lo que tenemos según lo que vimos en el video anterior, que era el teorema 1.1, tenemos dos regiones, que vamos a llamar P1 y P2. Entonces, son dos regiones que están en el conjunto P, que es el conjunto de puntos que cumple la definición de área que teníamos. Y tenemos, por ejemplo, o sea, donde, digamos, P2 es la circunferencia. P2 es la circunferencia. Y P1, por ejemplo, sería el triángulo. El triángulo. Entonces tenemos que P1 está contenido en P2. Entonces, por el teorema 1.1, lo que nos decía es que si eso se cumplía, entonces el área de P1 tiene que ser menor o igual que el área de P2. Entonces, esa definición justifica lo que estamos hablando aquí, que, por ejemplo, el área del triángulo como ese triángulo está metido en la circunferencia, entonces el área de ese triángulo va a ser menor que el área del círculo. Y eso lo podemos repetir con los siguientes polígonos. Entonces, en general, lo que vamos a tener es que el polígono de n lados va a estar contenido en la circunferencia. Y de hecho, si lo quieren poner con otra notación, sería que el polígono de n lados y la circunferencia están en este conjunto P de las cosas que se pueden medir y son tales que por construcción Pn, los polígonos de n lados regulares, polígono regular de n lados, está contenido en la circunferencia y entonces eso implica que la medida de esos va a ser menor o igual que la medida de la circunferencia, o medida o área. Entonces para n que pertenece a el 3, 4, 5, 6, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esto que está aquí forma una sucesión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que los polígonos inscritos los polígonos inscritos forman una sucesión. Entonces tenemos que, ¿cómo le puse P? Entonces P3 va a, perdón, este P3 va a estar contenido en P4 y ese va a estar contenido en P5 y ese va a estar contenido en P6 y ese va a estar contenido en Pn, etcétera. Entonces, en lo de la tarea no tienen que ver todos los polígonos, sino solamente los que tienen 2 a la n vértices, pero todo el razonamiento es el mismo. Nada más que en ese caso le llaman A, empezando con el cuadrado, sería A4 y ese va a estar contenido en el octágono, perdón. Si le llama con la chiquita, sí, en el octágono y ese va a estar contenido en el siguiente, y luego este en el siguiente, etcétera, y este va a estar contenido en a la 2 a la K, etcétera. Entonces van a tener una sucesión. Y evidentemente esta cosa por el mismo teorema de aquí va a cumplir que el área de SM4 va a ser menor o igual que el área del octágono y eso va a ser menor o igual que el área de y este va a ser menor o igual que el área de 32 y este va a ser menor o igual
que el área de a la 2 a la K, y eso va a ser menor o igual que el que sigue, etcétera. Ok, ahorita vemos cómo calcular esas áreas, pero lo importante es que quede la idea clara. Tenemos una sucesión de figuras, una sucesión de polígonos. Entonces véanlo como una secuencia de figuras. Entonces, empezamos con el triángulo, luego la siguiente es el pentágono, luego el perdón, el siguiente es el cuadrado, luego el pentágono, luego el hexágono, luego el heptágono, luego el octágono, etcétera. Entonces tenemos una sucesión que cumple con estas condiciones de aquí, con esta propiedad de que las áreas siempre van a ser menores que el del siguiente. Ahora, pero si podemos hacer esto con los inscritos, esto sería con los polígonos inscritos. También podemos hacer lo mismo con los polígonos circunscritos. Entonces, con polígonos regulares de n lados circunscritos. Circunscritos. Entonces, esto sería aproximarse por afuera. ¿Cómo era esto? Aquí. La circunferencia. Y ahora lo que vamos a hacer es por afuera. Entonces, necesito ponerlo un poco más acá. Algo así. Yo creo que ahí está bien. Y vamos esto. Entonces, perdón, aquí. Todavía me cuesta esto. Ok, entonces, igual que antes empezamos con un triángulo equilátero. Entonces, circunscritos quiere decir que cada uno de sus lados va a ser tangente a la circunferencia. Entonces, aquí me va a costar un poco de más trabajo, pero tiene que ser tangente. Bueno, ahí más o menos. Hay que hacerlo un poco más. Uf. Y arriba. Arriba. Y arriba. Ay, ahí imaginen que lo está tocando aquí. Y luego lo tiene que tocar en uno. Y casi como por el centro. Ahí digamos que esta línea tiene que ir aquí. No me interesa ser tan preciso, pero que se entienda la idea de lo que estamos haciendo. Entonces, ven, ahora este, tenemos este polígono. Y para expresar que es por afuera le voy a poner una P chiquita. Ahí había hecho la P así, a ver, déjenme ver. Sí, entonces aquí la voy a hacer como chiquita. Déjenme borrar aquí. Entonces tenemos el P3, que es un polígono regular de tres lados, es decir, un triángulo equilátero, circunscrito a la circunferencia. Entonces el área, evidentemente, esta área es mucho mayor que el área de la circunferencia.
Pero luego, entonces, el siguiente polígono sería el cuadrado. Entonces voy a hacerlo un poco así. No me va a quedar tan preciso, pero ahí en sus notas usen una regla y les va a quedar mucho mejor. Aquí hay regla, pero no quiero usando eso. Se hagan de cuenta que ahí le pega. O sea que aquí pasa tangente, ¿eh? No se ve porque lo estoy haciendo no muy bien, pero así, digamos, debería de ser. Y luego, este debería estar a la misma altura, de hecho, que el rojo. El rojo casi no le pegaba. Lo voy a hacer a la misma altura. Entonces está aquí el rojo. Y luego más para afuera, más adentro. Ahí, ahí está. Entonces ahora tenemos el cuadrado. Entonces el cuadrado sería P4. Entonces, ya no pongo todo esto, pues el polígono regular de 4 lados circunscrito a la circunferencia. Este no es un 6, es una C de circunferencia. Ah, entonces, déjenme hacer a la circunferencia C, que es esta. Y bueno, voy a pintar otro más, que sería el pentágono. Entonces ven cómo el área se va haciendo cada vez más pequeña, entonces vamos a tener una sucesión de polígonos también, pero por afuera, circunscritos. Entonces, esto va a estar complicado. Eh, no sé, como algo así. No, ahí se va a ir muy... Por ejemplo, ahí uno... Entonces traten, los que estudian matemáticas llevaron geometría moderna, entonces ustedes saben perfectamente cómo hacer esto. Pasa tangente, debe de pasar, o sea, debe estar encimado a estas líneas, exacto, algo así. Y luego aquí lo mismo. Entonces ven, ahora tengo el pentágono y el área cada vez se va haciendo más chiquita. 5 polígonos regular de 5 lados, circunscrito a C. Y así puedo seguir. Luego el siguiente, lo parto aquí, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos viendo es que el área se va aproximando a la del círculo. Entonces lo que tenemos es algo similar a lo que habíamos puesto antes. Tenemos una sucesión de P's chiquitas, el P3 que contiene al P4 que contiene al P5, ¿sí ven? Vamos, porque no lo estoy pintando adecuadamente, pero este se van conteniendo, pues. Y luego va a ser otro más chiquito aquí y ese va a estar contenido en todo lo anterior. Si hacen bien el dibujo. Entonces esto va a ser en P6, etcétera. PN chiquita. Y va a continuar. Y entonces por lo mismo que discutimos acá, se va a cumplir por estas propiedades, por el teorema, se va a cumplir que el área de P3 chiquito va a ser mayor o igual que el área de P4 chiquito y eso es mayor o igual que el área de P5. Aquí uso esta mu porque es la que utilizamos para la definición, etcétera. El área de Pn, etcétera. Y así sucesivamente. Entonces, y bueno, para lo de la tarea,
son los 2 a la k vértices, 2 a la n vértices. Entonces, igual que antes, los que van contando es el P4, luego sería el P8, luego el P16, luego el P32, etcétera. Y entonces lo que van a tener aquí es que el A4 contiene a la 8 y ese contiene a la 16 y luego ese contiene a la 32, etcétera. Y ese va a contener al A, a la 2, a la N, etcétera. Y entonces el área de A4 es mayor o igual que el área de A8 y eso es mayor o igual, etcétera, que el área de a la 2 a la K, perdón, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos sucesiones. Entonces tenemos dos sucesiones. Que una es acotada por abajo, que es la anterior. Es una sucesión acotada por abajo. Aquí está. Por el... Acá no lo puse. Acá no lo puse, pero... Digamos, aquí me faltó poner M, M de P3 es menor o igual que M de P4, etcétera. Menor o igual que M de PN. Lo dije, pero no lo escribía. Bueno, lo escribí aquí. Entonces tenemos una sucesión acotada por abajo y otra sucesión acotada por arriba. Entonces por mu de A4 y otra acotada por arriba, que es esta. Por mu de A4. Entonces, de cálculo 1 hay un teorema. Si no lo vieron, no importa. Pues lo importante es el resultado, que dice que si tienen una sucesión acá, que es acotada por arriba, o equivalentemente por abajo, y es creciente, o equivalentemente decreciente. Entonces, esto que estoy poniendo es si tengo una sucesión que es acotada por arriba y creciente, o el teorema también vale si acá es una sucesión acotada por abajo y decreciente. Entonces, y esto lo vi en cálculo 1 con algunos de sus compañeros que están ahora, pero si ustedes no lo vieron, no se preocupen. Si no vieron la construcción de las redes con sucesiones, está bien, ya la verán en análisis matemático. Nosotros vamos a ver algo al final, pero no con la profundidad porque es un tema que se tiene que ver al principio, pero bueno. Entonces, lo que dice el teorema es que el límite de esa sucesión existe. No se confundan, cuando k tiene infinito, a la k existe y es el supremo de la sucesión tal que k pertenece a los naturales. Entonces eso justamente es el límite cuando k tiene infinito de ak. Entonces el límite de esa sucesión sí es acotada por arriba y creciente. Entonces ese límite existe y es igual al supremo, y equivalentemente si es acotada por arriba, por abajo, perdón, y decreciente. Entonces el límite también existe y es igual al ínfimo. Entonces con Arturo seguramente van a discutir este problema de la tarea con
con todo detalle y este tipo de cuestiones que están aquí, porque tienen que demostrar que los límites son iguales, que es lo que dice ahí. Entonces, este, entonces, como esas dos sesiones el límite existe, entonces lo que les pide demostrar en el examen es que el límite cuando n tiende a infinito de esa medida, cuando ustedes tienen los vértices, o sea, cuando tienen un polígono de 2 a la n vértices, que es lo que ya expliqué acá con otro color, entonces que esos límites son iguales, que son iguales, y eso justamente les va a dar el pi por radio al cuadrado, que va a ser el área del círculo, el área de C. Pues lo que yo voy a hacer es, y eso lo mismo es con los P's que yo estoy haciendo aquí, con los P's, con estos, con todos los polígonos, no nada más los de dos lados. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos encontrar eso de ahí. Ok. Entonces creo que la explicación está más o menos clara. Ahora lo que vamos a hacer es dividir. eh, Déjenme pintar, déjenme agarrar otra. Entonces vamos a ver a qué es igual el área. Esto no lo voy a hacer con la formalidad que debería hacerlo, pero para fines de cálculo 2 está bien, de una manera intuitiva. Entonces voy a poner primero el triangulito este que teníamos aquí. Entonces, pero con las rectitas estas de acá. Sí, es un triángulo equilátero más o menos así. Hijo, no me salió. Mejor lo pongo aquí. Luego unimos estos. Ahí está. Entonces, ¿cómo calculamos el área de P1? Entonces, lo que vamos a hacer es unir esto. A ver, déjenme. Los vértices con el centro de la circunferencia. Entonces, unimos los vértices con el centro. Entonces, si se fijan, no me quedó exactamente como quería. Bueno, en el centro, si se fijan, esto nos va a dar tres triángulos congruentes. ¿Y quiénes son estos ángulos? Pues esos ángulos son pi, bueno, 2pi sería 2pi, 2pi, o sea, todo este ángulo partido en 3, entre 3. Entonces, cada uno de estos ángulos mide 2pi sobre 3. Entonces, nos vamos a centrar en este ángulo de aquí. También pueden utilizar la ecuación para el apotema y esas cosas, pero creo que es más sencillo así como lo estoy haciendo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es formar un triángulo rectángulo. Entonces, a cada lado del triángulo, que tiene tres lados iguales, le vamos a llamar A. Entonces A, voy a poner aquí A, es el lado del triángulo. A ese lado del triángulo. Entonces, ¿cuál es el área de ese triángulo? Esta es la altura, le voy a llamar H. Y este triángulo tiene como lado, como hipotenusa R, que es el radio de la circunferencia. Entonces, el área
lo voy a llamar A, es base por altura. Entonces, en este caso, la base del triángulo rectángulo que está aquí sería A sobre 2. Entonces es base, escribirlo aquí. El área es base por altura sobre 2. Entonces la base de este triángulo, si este lado es A, entonces la base es A sobre 2. Lo estamos partiendo a la mitad exactamente. Y la altura, lo que vamos a usar es este ángulo de aquí. Entonces este ángulo es 2pi sobre 3, todo este completo, y este que lo estamos partiendo a la mitad sería 2pi sobre 3 sobre 2. Entonces, ¿qué nos daría? Nos daría 2pi sobre 3 por 2, o sea, pi sobre 3. Entonces, este ángulo de aquí es pi sobre 3. Pi sobre 3. Eh, ok, entonces, y aquí sé que no hemos definido las funciones trigonométricas todavía, pero podemos usar lo que ya sabemos. Entonces, el cateto opuesto a ese ángulo y el cateto adyacente. No, pero vamos a utilizar la hipotenusa, sí. Entonces es base sobre 2 por altura. En este caso la altura es h. Entonces déjenme ponerla aquí. H es la altura. Base por altura sobre 2. Entonces necesitamos encontrar h. Entonces necesito algo que me relacione este cateto con el radio. Porque si no este, el A no sé cuánto vale realmente. Entonces el seno de pi sobre 3 va a ser igual al... Bueno, sería el coseno. Mm, ¿Cómo hacemos este? Cateto adyacente. Pi sobre 3, pi medios. Este... ¿Cuánto vale este ángulo de aquí? Entonces, este vale pi medios más pi tercios más x tiene que ser igual a pi. Entonces, x es igual a pi menos pi medios. Bueno, no lo voy a hacer así. Tenemos que el ángulo de aquí es 2pi sobre 3, que es 360 sobre 3, 120. Y luego 120 sobre 2, nos queda 60. Estos ángulos son de 60 grados. 60, entonces este es 30. Y 30 pi es 180, entonces 30 grados sería 30 pi sobre 180 es pi sobre 6. Pi sobre 6. Pero eso está bien, pero no es el ángulo que yo quiero. Entonces, déjenme ver. Que quería que me quedara la fórmula clásica, pero... mm, um, coseno de
pi sobre 3 es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que h es igual a r por el coseno de pi sobre 3. Pero es lo que yo quiero que me quede. Pi sobre 3. Ah, bueno, está bien, sí. Entonces h es r coseno pi sobre 3. Y por otro lado tenemos que seno de pi sobre 3 es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, lo que queremos de aquí es saber quién es A. Entonces, A es igual a 2R por el seno de pi sobre 3. Y entonces, el área, esta que teníamos aquí, va a ser igual a por h sobre 4. Y esto sería A, que es 2 por R seno de pi sobre 3 por h. Entonces me queda r cuadrado seno por coseno de pi sobre 3 sobre 4. Y entonces esto va a ser r cuadrada por el seno de pi sobre 3 por el coseno de pi sobre 3 sobre 2. Ahora, pero ese es el área nada más de este. Entonces, ¿cuántos de estos tengo? Pues tengo 1, 2, y aquí si lo parto, como este es congruente con este y es congruente con este, entonces tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el área del triángulo rojo, lo voy a poner aquí, va a ser 6 veces el área de este chiquito. Entonces 6 por r cuadrada seno de pi sobre 3 por el coseno de pi sobre 3 sobre 2. Y esto me va a quedar 3r cuadrada por el seno de pi sobre 3 por el coseno de pi sobre 3. ¿De acuerdo? Y esto, si recuerdan la identidad, 2, perdón, seno de 2 teta es igual a 2. Esto lo vamos a demostrar después, pero lo podemos usar ahora aquí. 2 seno de teta coseno de teta. Entonces de aquí, seno de pi tercios coseno de pi tercios, mismo ángulo, es igual a 1/2 del seno de 2 teta, que es pi sobre 3. Aquí teta vale pi sobre 3. Entonces el área también la podemos poner como 3r cuadrada sobre 2 por el seno de 2pi sobre 3. Entonces ese es el área este, del triángulo rojo. Ahora hacemos lo mismo, nada más para que vean cómo sería el siguiente con el cuadrado. Entonces déjenme ponerlo aquí, pero lo quiero blanco y vamos a hacerlo más chiquito. ¿Y ahora qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? No lo puedo quitar. Ah, sí. No.
Así, así. Pongo aquí. Chico. Pero más arriba. Póngalo por dos porque soy, soy un poco lento con esto. Voy a ponerlo más a una velocidad más rápida y pierden menos tiempo. Entonces el cuadrado sería el siguiente. Entonces estoy haciendo esto así con calma porque es un análisis similar al que tienen que hacer para demostrar lo que les pide el problema 2 de la tarea. Entonces aquí, por ejemplo, voy a pintar, igual que hicimos con el triángulo, los vértices, las líneas que van del vértice al centro. Entonces aquí tengo esta y aquí tengo esta. Entonces siempre se van a formar triángulos, ¿ven? Ahora, en este caso, todos los triángulos van a tener dos lados, como acá vieron, dos lados que son R. Aquí, esos triángulos tienen dos lados iguales, R y R. Ahora tengo cuatro triángulos congruentes, cuatro. Entonces me voy a volver a centrar nada más en uno, igual que antes en este. Entonces, de nueva cuenta, si A es la longitud del lado del rectángulo, del polígono, en este caso del cuadrado, entonces esta de aquí va a ser A sobre 2. Y ahora el ángulo, que es 2pi, lo tengo que dividir sobre 4. Entonces es pi medios. Cada uno de estos mide pi medios. Aquí no se ve, pero mide 90 grados. Entonces este ya es un triángulo rectángulo, de hecho, pero voy a hacer lo mismo que aquí para que vean la idea, porque esta idea se sigue ya con el pentágono, el octágono, etcétera. Entonces voy a seguir haciendo lo mismo, pero igual pueden agarrar este, por ejemplo, pero lo hago para obtener lo que queremos. Entonces, ¿cuál es el área de este? Pues es, de nueva cuenta, es base, que es A sobre 2 por altura, que no conozco, sobre 2. Entonces otra vez es A por H sobre 4. Pero este ángulo de aquí es la mitad de este. Entonces es pi medio sobre 2, sería pi cuartos. Entonces este ángulo es pi cuartos. Y de nueva cuenta, seno de pi cuartos es igual a cateto opuesto, que es A sobre 2, sobre hipotenusa, que vale R, y coseno de pi sobre 4 es cateto adyacente, que es H, entre hipotenusa, que vale R. Entonces, eh, A va a ser igual a 2R, lo paso para acá, por el seno de pi cuartos. Y aquí H es igual a R por el coseno de pi cuartos. Entonces el área me queda como A por H, me queda 2R por R, 2R cuadrada, seno de pi cuartos por el coseno de pi cuartos sobre 4. Entonces me va a quedar R cuadrada, seno de pi cuartos, coseno de pi cuartos sobre 2. Pero ¿cuántos de esos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces el área, y aquí voy a cortar el video porque no quiero que me pase como la primera vez. Entonces el área es, ¿cuántos dije? 8 veces. 8 veces el área de este chiquito, que es R cuadrada sobre 2 por el seno de pi sobre 4, coseno de pi sobre 4. Y esto sería 4R cuadrada, seno de pi sobre 4, coseno de pi sobre 4. Y esto lo puedo poner otra vez por la identidad trigonométrica como 4R cuadrada, seno de 2pi sobre 4. Así lo voy a dejar, no como pi medio sobre 2. Así lo voy a dejar. Entonces, si se fijan, ¿qué pasaba con el triángulo? Pues que aquí tengo el número de lados de este polígono es 3 y aquí también.
Y en la siguiente que calculamos, aquí tengo el número de lados, que es 4 del polígono, y aquí también. Entonces aquí voy a parar este y continúo.